Y cada vez que pronuncian esas palabras, están sembrando semillas de destrucción en el jardín que Dios les confió, porque su cuerpo no es su enemigo, hermanos. Su cuerpo es el regalo más extraordinario que han recibido después de la vida misma. Es el instrumento con el que abrazan a sus hijos, con el que se arrodillan ante el Santísimo, con el que sirven al prójimo. ¿Cómo pueden hablarle con tanto odio a algo que Dios mismo diseñó con amor infinito? Escúchenme bien, las palabras que ustedes pronuncian sobre su cuerpo no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo, sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo. Cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos.
¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas. Veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo. Es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas.
Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares. A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo.
Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama, restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad, no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos. Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado, la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo, he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero abre puertas extraordinarias de sanación, porque hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células.
La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr. Porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa. Y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia. Absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos, también necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado. Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle, perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria, la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído. Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio.
He tenido personas en el confesionario que me dicen, padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora. Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense, ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice, me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución, les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan, cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para ser. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama. Y luego, hermanos, cumplan ese compromiso, no con perfección, porque nadie es perfecto, pero con sinceridad, con esfuerzo real, con determinación de honrar a Dios en la manera en que tratan su propio cuerpo. Porque ese cuerpo es el único que van a tener en esta vida terrenal y merece todo su amor, todo su cuidado, toda su gratitud. Ahora permítanme llevarlos a una verdad que puede revolucionar completamente su experiencia de sanación. La importancia de declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo. La Biblia está llena de promesas extraordinarias sobre la salud, la sanación, la restauración, pero esas promesas no se activan automáticamente, hermanos. Necesitan ser creídas, declaradas, apropiadas por fe. En el libro de Proverbios dice, panal de miel son las palabras agradables, dulzura al alma y medicina para los huesos. ¿Se dan cuenta? Las palabras correctas son literalmente medicina. Y las palabras más poderosas que existen son las palabras de Dios. Cuando ustedes toman un versículo de la Biblia que habla de sanación y lo declaran sobre su vida, sobre su cuerpo, no están haciendo magia. Están ejerciendo fe en las promesas de Dios, están alineando su realidad con la voluntad divina.
Y eso, hermanos, tiene un poder tremendo, un poder que transforma situaciones, que abre puertas, que trae el cielo a la tierra. Por ejemplo, hay un versículo maravilloso en Éxodo donde Dios dice, yo soy el Señor que te sana. Imaginen empezar cada día declarando sobre ustedes mismos, el Señor es mi sanador. Él conoce cada célula de mi cuerpo, cada órgano, cada sistema, y Él tiene poder para restaurar, para renovar, para sanar. Confío en su poder sanador trabajando en mí en este momento. ¿Creen que esas palabras son neutrales? ¿Creen que no tienen efecto? Les aseguro que sí lo tienen, porque cuando ustedes declaran la palabra de Dios con fe, están invocando su presencia, están activando su poder, están creando atmósfera para el milagro. No siempre el resultado será el que ustedes esperan o quieren, porque Dios es soberano y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero siempre, siempre habrá un efecto. Siempre la palabra de Dios produce fruto cuando se declara con fe sincera. Y ese fruto puede ser sanación física, o puede ser paz en medio del dolor, o puede ser fortaleza para sobrellevar la cruz, pero nunca, nunca es en vano. Otro versículo poderoso está en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Hermanos, este versículo conecta directamente el perdón con la sanación. Y es que no puede haber sanación profunda sin perdón. Ya lo hemos hablado, pero quiero que lo graben en su corazón. Si quieren que su cuerpo sane, necesitan sanar primero su corazón. Necesitan soltar los resentimientos, las amarguras, los odios, porque todo eso es veneno puro que circula por su sangre, que inflama sus tejidos, que debilita su sistema inmunológico. Cuando ustedes perdonan, cuando declaran perdón sobre las personas que los han herido, están liberando a su propio cuerpo de una carga tóxica terrible. No lo hacen porque la otra persona lo merezca, lo hacen porque ustedes merecen ser libres. Lo hacen porque su salud, su paz, su bienestar son más importantes que su derecho a guardar rencor. Y créanme, hermanos, cuando logran perdonar de verdad, cuando sueltan esas cargas, experimentan una ligereza, una libertad, una renovación que es casi física, como si literalmente les quitaran un peso de encima. Les voy a enseñar una práctica muy concreta que pueden empezar hoy mismo. Elijan 3 versículos de la Biblia que hablen de sanación, de salud, de fortaleza. Puede ser el que ya mencioné, yo soy el Señor que te sana, puede ser por sus llagas fuimos curados, de Isaías puede ser que prosperes en todo, así como prospera tu alma, de 3 de Juan, los versículos que resuenen con su corazón. Y cada mañana, antes de comenzar su día, declaren esos versículos sobre ustedes mismos en voz alta. Pongan sus manos sobre las partes de su cuerpo que más necesitan sanación y digan, en el nombre de Jesús, declaro sanación sobre mi cuerpo, declaro que por las llagas de Cristo fui curado, declaro que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está trabajando en mí ahora, trayendo vida, salud, restauración. Y hermanos, háganlo con fe, no con duda. Háganlo creyendo que Dios los escucha, que Él es fiel a sus promesas, que Él quiere su bienestar integral, porque si lo hacen solo como un ritual vacío, como palabras mágicas, no funcionará. Pero si lo hacen con fe genuina, con corazón abierto, con expectativa de que Dios va a responder, prepárense para ver milagros. He visto personas transformadas por esta práctica, simple pero poderosa. Personas que llevaban años con dolores crónicos y empezaron a experimentar alivio. Personas con depresión que encontraron nueva esperanza. Personas con enfermedades autoinmunes que vieron sus análisis mejorar de manera inexplicable para los médicos. Y no todos se curaron completamente. La vida no es así de simple. Y Dios no es un genio de la lámpara que concede todos nuestros deseos. Pero todos, absolutamente todos, experimentaron algo. Más paz, más fe, más conexión con Dios, más amor hacia sí mismos. Y eso, hermanos, ya es sanación. Porque la sanación no es solo la ausencia de síntomas, es la restauración de la integridad de la persona, es vivir en armonía con Dios, con uno mismo, con los demás. Y esa armonía es el fundamento sobre el cual la salud física puede florecer. Así que empiecen hoy, no esperen a mañana. Elijan sus versículos, declaren las promesas de Dios sobre su vida y manténganse firmes en la fe sin importar lo que vean o sientan en el momento, porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y esa fe mueve montañas, hermanos, incluso las montañas de enfermedad que parecen inamovibles.
Ahora quiero tocar un aspecto que muchos olvidan cuando hablan de sanación, la importancia del descanso. Hermanos, vivimos en una cultura enloquecida que glorifica el cansancio, que convierte el agotamiento en medalla de honor. Dormí 4 horas pero terminé el proyecto. Llevó 3 días sin parar de trabajar como si eso fuera algo admirable. Pero hermanos, eso no es virtud, es locura. Es ir directamente contra el diseño de Dios para el ser humano. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo el séptimo día? Descansó. Y estableció el sábado como día de descanso, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. El descanso no es opcional, no es un lujo para los perezosos, es una necesidad biológica, emocional y espiritual. Su cuerpo se repara durante el sueño, su cerebro procesa emociones durante el descanso, su espíritu se renueva en los momentos de quietud. Y cuando ustedes le niegan eso a su cuerpo sistemáticamente, están cavando su propia tumba, literal y metafóricamente. Déjenme ponerlo en términos muy simples. Si quieren que su cuerpo se sane, necesitan darle tiempo para hacerlo, y ese tiempo es el tiempo de descanso. No pueden estar constantemente activados, constantemente en modo de estrés, constantemente corriendo de un lado a otro y esperar que su cuerpo se regenere. Es imposible. Es como pretender que un automóvil se repare solo mientras lo siguen manejando a toda velocidad. Necesitan parar, necesitan bajar la velocidad, necesitan crear espacios de quietud donde el poder sanador de Dios pueda trabajar en ustedes. Y sé que muchos me dirán, Padre, pero es que tengo tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer. Lo sé, hermanos, lo entiendo. Pero les pregunto, ¿de qué sirve que hagan 1000 cosas si al final colapsan? ¿De qué sirve que trabajen sin parar si terminan en un hospital? Su primera responsabilidad es cuidar el templo que Dios les dio. Todo lo demás viene después. Y créanme, cuando ustedes honran el ritmo de descanso que Dios estableció, cuando duermen lo suficiente, cuando se toman momentos de quietud, son más productivos, más creativos, más eficientes en todo lo que hacen, porque funcionan según el diseño divino, no contra él. Entonces les invito a hacer un compromiso concreto. Establezcan un horario de sueño saludable y respétenlo como si fuera una cita con Dios, porque en realidad lo es. Dios les está diciendo, confía en mí lo suficiente como para descansar, suelta el control, déjame a mí cuidar las cosas mientras tú duermes. Y cada vez que se van a dormir, háganlo con una oración de entrega. Padre, te entrego este día que termina con todas sus preocupaciones, te entrego mi cuerpo para que lo repares durante la noche, te entrego mi mente para que la renueves. Confío en que mientras yo descanso, tú sigues trabajando en mi favor. Y hermanos, esa confianza es fundamental, porque muchas personas no descansan bien no porque no tengan tiempo, sino porque no pueden soltar el control. Están constantemente preocupados, ansiosos, rumiando problemas, y esa ansiedad los mantiene en un estado de alerta constante que impide el descanso verdadero. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese descanso que Jesús ofrece es descanso profundo, es paz que sobrepasa el entendimiento, es la capacidad de soltar y confiar. Y en ese estado de confianza relajada, el cuerpo puede hacer su trabajo de sanación y reparación. También necesitan descanso mental y emocional, no solo físico. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en silencio verdadero, sin televisión, sin teléfono, sin ruido constante? ¿Cuánto tiempo le dan a su mente para procesar, para reflexionar, para simplemente estar? Porque, hermanos, la sobreestimulación constante que caracteriza nuestra época está destruyendo la salud mental y física de millones de personas. El cerebro necesita periodos de descanso, necesita aburrirse un poco, necesita silencio para poder integrar experiencias y emociones. Y cuando le niegan eso, que derriba fortalezas espirituales que parecían invencibles, ese poder se llama oración. Pero no cualquier oración, la oración de un padre o una madre por sus hijos. Y hoy vamos a hablar de por qué esa oración tiene una fuerza que tú mismo desconoces, una eficacia que la Iglesia ha testimoniado durante 2000 años y un alcance que puede cambiar no solo la vida de tus hijos, sino la de generaciones enteras. Quiero que entiendas algo desde el principio. Este mensaje no es para hacerte sentir culpable. No vengo a señalarte lo que hiciste mal como padre o madre. Ya bastante te has flagelado tú mismo con esos pensamientos en las noches de insomnio. Vengo más bien a darte una esperanza concreta, fundamentada en la fe y en la razón, en la Escritura y en la experiencia de los santos.
Vengo a decirte que mientras haya vida, hay esperanza. Y que mientras tú respires, tienes en tus manos el arma más poderosa que existe para luchar por el alma de tus hijos. San Agustín, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, fue un joven perdido, entregado al pecado, a la herejía, a los placeres desordenados. Su madre, Santa Mónica, lloró por él durante 17 años. 17 años de lágrimas, de súplicas, de rosarios interminables. Y un obispo le dijo una frase que debería estar grabada en el corazón de todo padre sufriente: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Agustín no solo se convirtió en santo, en doctor de la Iglesia, en luz para millones de almas a lo largo de la historia. Y todo comenzó con las lágrimas de una madre que no dejó de orar. Pero déjame ser honesto contigo, porque la honestidad es parte del amor. Orar por tus hijos no es magia. No es una fórmula que garantiza resultados inmediatos. No es meter una moneda en una máquina expendedora y esperar que salga el producto que quieres. La oración es un misterio, un encuentro con el Dios vivo, una colaboración con su gracia que respeta siempre la libertad humana. Tus hijos son libres, Dios mismo respeta esa libertad. Aunque le duela, aunque le cueste la cruz. Pero la oración hace algo extraordinario, abre canales de gracia, debilita las fortalezas del enemigo, ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, dispone el corazón. La oración obliga a tus hijos a convertirse, pero les facilita enormemente el camino. Les quita piedras, les enciende luces, les envía personas, les provoca circunstancias. La oración es como preparar el terreno para que la semilla pueda germinar. Y eso, querido padre, querida madre, está en tus manos. A lo largo de este mensaje vamos a profundizar en este misterio. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre la oración de los padres. Vamos a aprender de los santos que oraron por sus hijos y vieron milagros. Vamos a entender por qué el demonio tiembla cuando un padre se arrodilla. Vamos a descubrir formas concretas de orar que son especialmente poderosas. Y vamos a enfrentar las dudas, los miedos, las tentaciones de desánimo que seguramente te han asaltado. Porque si estás escuchando esto, probablemente has orado mucho y no has visto resultados. Probablemente te has preguntado si Dios te escucha, si le importa, si realmente puede hacer algo. Y yo vengo a decirte, con toda la fuerza de mi convicción sacerdotal, sí te escucha, sí le importa y sí puede hacer algo. De hecho, ya lo está haciendo, solo que tú todavía no lo ves. Quiero comenzar hablándote del fundamento bíblico de lo que estamos tratando, porque nuestra fe no se basa en sentimientos ni en opiniones personales, sino en la palabra de Dios, que es eterna e inmutable. En el libro de Job, ese hombre justo que sufrió tanto, encontramos un detalle que a menudo pasa desapercibido. Job tenía hijos y la Escritura nos dice que cada vez que sus hijos celebraban fiestas, él se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Por qué? El texto lo explica con las propias palabras de Job. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Fíjate bien, Job no esperaba a que sus hijos le pidieran que orara por ellos. No esperaba ver signos evidentes de pecado. Él oraba preventivamente, protectoramente, constantemente. Ofrecía sacrificios por la posibilidad de que hubieran ofendido a Dios incluso en su interior, en sus pensamientos, en sus intenciones. Esta es la actitud del padre espiritual, no reactiva, sino proactiva. No esperar a que el incendio arrase la casa, sino mantener siempre los extinguidores listos y el sistema de alarma funcionando. Y hay algo más profundo todavía en este pasaje. Job actuaba como sacerdote de su familia. En el Antiguo Testamento, antes de la institución del sacerdocio levítico, el padre de familia ejercía funciones sacerdotales. Ofrecía sacrificios, bendecía, intercedía. Y aunque hoy tenemos el sacerdocio ministerial instituido por Cristo, los padres conservan una participación en el sacerdocio común de los fieles que el bautismo nos confiere. Esto significa que tu padre, tu madre, tienes una autoridad espiritual sobre tus hijos que nadie más tiene. No es una autoridad de dominio, sino de servicio y de intercesión. Cuando tú oras por tus hijos, no oras como un extraño, sino como quien tiene un vínculo sagrado establecido por Dios mismo con esas almas. Y ese vínculo hace que tu oración tenga un peso, una urgencia, una eficacia particular ante el trono de la gracia. El Nuevo Testamento confirma y profundiza esta realidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, encontramos la historia de un padre desesperado que trae a su hijo poseído por un espíritu mudo ante Jesús. Los discípulos
no habían podido expulsarlo. El padre, con una mezcla de fe y duda que seguramente tú conoces bien, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde con esa frase que debería grabarse en tu corazón: sí puedes, todo es posible para el que cree. El padre entonces pronuncia una de las oraciones más hermosas y honestas de toda la Escritura: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesitas una fe perfecta para que tu oración sea eficaz. Que puedes ir a Jesús con tu fe frágil, con tus dudas, con tu cansancio, y Él actuará. Que lo importante no es la cantidad de tu fe, sino el objeto de tu fe, Jesucristo, para quien todo es posible. Pero hay otro detalle en este pasaje que es crucial. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en privado por qué ellos no pudieron expulsar al demonio, Él les dice: esta clase solo puede salir con oración y ayuno. Aquí, Jesús nos revela que hay batallas espirituales que requieren un esfuerzo particular, una intensidad especial en la oración, un sacrificio añadido como el ayuno. Si tu hijo está atrapado en una adicción, en una ideología destructiva, en una relación que lo está hundiendo, en una rebeldía que lo aleja de Dios y de ti, no basta con rezar una Ave María de vez en cuando. Necesitas entrar en batalla. Necesitas armarte con las armas que Cristo mismo te indica: oración intensa, perseverante, confiada y ayuno. El ayuno no es solo privarte de comida. Puedes ayunar de televisión, de redes sociales, de comodidades, de quejas. El ayuno es decirle a Dios con tu cuerpo: esto me importa tanto que estoy dispuesto a sufrir por ello. Y ese lenguaje Dios lo entiende perfectamente. Piensa también en la viuda de Naín, cuyo hijo único había muerto y lo llevaban a enterrar. Jesús, al verla, se conmovió y le dijo: no llores. Y tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Esta escena es una imagen perfecta de lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Quizás están muertos espiritualmente. Quizás los llevas en tu corazón como en un féretro camino al sepulcro de la desesperanza. Pero Jesús puede tocar ese féretro. Jesús puede decirle a tu hijo, a tu hija: levántate, y puede devolvértelo vivo, restaurado, transformado. Tu oración es lo que pone a tu hijo en el camino de Jesús. Tu oración es lo que hace que Jesús se fije en él, se conmueva, actúe. Nunca subestimes el poder de una madre que llora, de un padre que suplica. Esas lágrimas son vistas por Dios, esas súplicas son escuchadas. Y en el momento preciso que solo Él conoce, Él actuará. Ahora quiero que nos detengamos a considerar algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. La oración por tus hijos comienza con tu propia conversión. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir una fe que no vives. No puedes pedir a Dios que transforme a tus hijos si tú mismo te niegas a ser transformado. Esto no significa que tengas que ser perfecto para orar eficazmente. Ya vimos que el padre del muchacho poseído tenía una fe mezclada con dudas. Pero sí significa que tu oración debe ir acompañada de un esfuerzo sincero por vivir lo que profesas, por crecer en santidad, por eliminar de tu vida lo que ofende a Dios. San Juan Crisóstomo decía que los hijos son como espejos, reflejan lo que ven en sus padres. Si ellos ven en ti incoherencia, si ven que hablas de Dios pero vives como si no existiera, tu testimonio se debilita y tu oración pierde fuerza. Pero si ven en ti una lucha sincera por ser mejor, aunque caigas, aunque te equivoques, eso les habla más fuerte que 1000 sermones. Hay una frase del Papa Francisco que me parece muy iluminadora. Él dijo que los padres deben tener la humildad de pedir perdón a sus hijos cuando se equivocan. Esto es revolucionario. Esto rompe con la idea del padre autoritario que nunca admite errores, pero es profundamente evangélico. Cuando tú le pides perdón a tu hijo por haberle gritado, por haberle fallado, por no haber estado presente cuando te necesitaba, le estás enseñando algo que ningún libro puede enseñar: que todos somos pecadores necesitados de misericordia, y que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse con humildad. Y esa humildad, querido amigo, querida amiga, es el terreno donde la gracia de Dios obra maravillas. Un padre orgulloso que nunca admite sus fallos construye un muro entre él y sus hijos, y también entre su oración y el cielo. Un padre humilde que reconoce su debilidad abre las compuertas de la misericordia divina. Pero la conversión personal no se limita a reconocer pecados pasados.
Incluye también una revisión de cómo oras. Muchos padres oran por sus hijos, pero oran mal. Oran con ansiedad en lugar de con confianza. Oran dictándole a Dios ¿qué tiene que hacer? En lugar de abandonarse a su voluntad. Oran buscando su propia paz, en lugar del verdadero bien del hijo. Oran una vez y si no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan. Orar bien por tus hijos requiere aprender a orar. Requiere formación, perseverancia, purificación de intenciones. Santa Teresa de Jesús decía que muchos abandonan la oración justo cuando estaban a punto de recibir grandes gracias, porque no perseveraron. No seas de esos. No abandones. Aunque pasen años, aunque parezca que nada cambia, tú sigue orando, porque en el mundo espiritual donde no ves, están pasando cosas, están cayendo murallas, se están abriendo puertas, se están preparando encuentros. Tu oración está trabajando, aunque tus ojos no lo perciban. Quiero hablarte también de la importancia de orar con tu cónyuge, si lo tienes. La oración conyugal por los hijos tiene un poder multiplicado. Jesús dijo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y también, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. Cuando esposo y esposa se arrodillan juntos para orar por sus hijos, están invocando esa promesa de Cristo. Están creando un ambiente espiritual en el hogar que los hijos perciben aunque no lo expresen. Están modelando lo que significa poner a Dios en el centro de la familia. Sé que muchos matrimonios tienen dificultades para orar juntos. Les da vergüenza, no saben cómo hacerlo, tienen horarios diferentes, pero les animo a que lo intenten. Aunque sea un Padre Nuestro antes de dormir, tomados de la mano, pidiendo por cada hijo por su nombre. Eso transforma matrimonios y transforma hijos. Y si eres padre o madre soltero, si tu cónyuge no comparte tu fe o se niega a orar, no te desanimes. Tu oración individual sigue siendo poderosa, pero busca apoyo en la comunidad. Únete a un grupo de oración por los hijos. Hay muchos en las parroquias y en movimientos eclesiales. Pide a otros que oren contigo. La iglesia es un cuerpo y los miembros se ayudan unos a otros. No tienes que cargar solo este peso. Hay hermanos y hermanas que pueden unir sus oraciones a las tuyas, y esa comunión de los santos, tanto en la tierra como en el cielo, multiplica la eficacia de tu súplica. Invoca también a los santos, especialmente a aquellos que fueron padres: San José, Santa Mónica, San Luis Novenove, Santa Juana del Estonac. Ellos entienden lo que sientes, conocen tus luchas y pueden interceder con un conocimiento de causa que otros santos quizás no tienen. Y sobre todo, invoca a la Virgen María, la madre de todos los creyentes, que en las bodas de Caná intercedió por una necesidad tan simple como el vino y obtuvo de su hijo el primer milagro. Si ella intercedió por el vino, ¿cuánto más intercederá por tus hijos? Detente un momento, respira. Quiero hacerte una pregunta que necesitas responder con toda honestidad en tu corazón. ¿Realmente crees que Dios puede cambiar a tu hijo? No te estoy preguntando si deseas que lo cambie, ni si le pides que lo cambie. Te pregunto si crees que puede hacerlo. Porque hay muchos padres que oran por costumbre, por deber, incluso por desesperación, pero en el fondo han perdido la esperanza. Han visto tanto, han sufrido tanto, han sido decepcionados tantas veces que ya no creen que nada vaya a cambiar. Y esa falta de fe, aunque comprensible humanamente, es un obstáculo para la gracia. Jesús, en su pueblo de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. La fe abre puertas que la incredulidad mantiene cerradas. Por eso te invito ahora mismo a hacer un acto de fe, a decirle a Dios: Señor, creo que tú puedes transformar a mi hijo. Creo que no hay situación imposible para ti. Creo que tu amor es más fuerte que su pecado, tu luz más poderosa que sus tinieblas, tu misericordia más grande que sus errores. Ayúdame a creer más, aumenta mi fe. Esa oración, dicha con sinceridad, puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual y en la vida de tu hijo. Ahora quiero adentrarme en un terreno que a muchos incomoda, pero que es esencial para entender lo que está en juego cuando oras por tus hijos: la realidad del combate espiritual. San Pablo nos dice claramente en la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire.
Esto no es lenguaje simbólico ni poético, es una descripción de la realidad. Existe un enemigo de nuestras almas, y ese enemigo odia especialmente a las familias, porque sabe que la familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Si destruye la familia, destruye todo. Y una de sus tácticas favoritas es atacar a los hijos, porque sabe que así hiere a los padres en lo más profundo. Cuando tu hijo se aleja de Dios, cuando cae en adicciones, cuando abraza ideologías contrarias a la fe, cuando rompe con todo lo que le enseñaste, no estás lidiando solamente con su rebeldía o su inmadurez. Estás lidiando con una influencia espiritual maligna que quiere destruirlo. Esto no significa que tu hijo esté poseído ni que sea un caso para exorcistas. La acción ordinaria del demonio es mucho más sutil. Sugerencias, tentaciones, engaños, confusiones, desánimos. Él le susurra a tu hijo que la fe es para débiles, que la moral católica es represiva, que la felicidad está en el placer, el dinero, el poder. Y si tu hijo no tiene defensas espirituales y nunca aprendió a discernir, si está espiritualmente anémico, esas sugerencias encuentran terreno fértil. Tu oración es lo que contrarresta esa influencia. Tu oración es lo que pone ángeles custodios en acción, lo que debilita al enemigo, lo que protege a tu hijo, aunque él no lo sepa ni lo quiera. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, tuvo que luchar durante años con ataques demoníacos directos. El demonio lo llamaba el devorador de patatas y hacía ruidos terribles en su casa por las noches. Pero el santo no se amedrentaba. Sabía que esos ataques eran señal de que su ministerio estaba dando fruto. Decía, cuando el demonio está furioso es porque estamos haciendo algo bien. Aplica esto a tu oración por tus hijos. Si sientes resistencia, si te cuesta orar, si te vienen distracciones, desánimos, dudas, si te preguntas si vale la pena, reconoce ahí la mano del enemigo que quiere que abandones. Y no abandones. Insiste. Persevera. Cada Ave María es un golpe al demonio, cada rosario es una cadena que lo ata, cada misa ofrecida por tu hijo es una victoria del bien sobre el mal. No te canses de pelear. La batalla es real, pero también lo es la victoria de Cristo, que ya derrotó al demonio en la cruz. Hay oraciones específicas que son especialmente poderosas en este combate. La oración a San Miguel Arcángel, que pide su defensa contra las maldades y acechanzas del demonio. El rosario que San Pío de Pietrelcina llamaba el arma más poderosa, la coronilla de la divina misericordia con su súplica de misericordia para el mundo entero. Las letanías de los santos, que invocan a todo el ejército celestial. Y sobre todo, la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, el acto de culto más perfecto y más poderoso que existe. Ofrece misas por tus hijos. Pide a tu párroco que celebre intenciones especiales por ellos. Cuando asistas a misa, pon a tus hijos en la patena junto con el pan, en el cáliz junto con el vino, para que sean transformados con Cristo y ofrecidos al Padre. Eso tiene un valor infinito porque es el valor mismo de la sangre de Cristo derramada por la salvación. Otro aspecto del combate espiritual que debes conocer es la importancia de la bendición paterna. En la tradición judía, la bendición del Padre era un acto de enorme trascendencia. Piensa en Isaac bendiciendo a Jacob, en Jacob bendiciendo a sus 12 hijos. Esa bendición no era solo un buen deseo, era una transmisión de gracia, una palabra eficaz que configuraba el destino del bendecido. En la tradición católica conservamos eso en la bendición que los padres pueden dar a sus hijos. No necesitas ser sacerdote para bendecir a tus hijos. En virtud de tu bautismo y de tu paternidad o maternidad, puedes y debes bendecirlos. Hazlo cada noche antes de que duerman si son pequeños. Hazlo cuando salgan de casa aunque sean adultos. Hazlo incluso en la distancia. Si no están contigo, extiende tu mano hacia donde estén y pronúnciala. Di que Dios te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, que vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. O simplemente haz la señal de la cruz sobre su frente diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa bendición tiene poder. Ese gesto está respaldado por el cielo. Y aunque tu hijo no crea, aunque se ría, aunque lo rechace, la bendición hace su trabajo en el mundo espiritual. Ahora necesito hablarte de algo que quizás sea lo más difícil de todo este mensaje, la aceptación del tiempo de Dios. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde queremos todo rápido, comida rápida, internet rápido,
soluciones rápidas y trasladamos esa mentalidad a la oración. Oramos hoy y queremos resultados mañana. Y cuando no los vemos, pensamos que la oración no funciona, que Dios no escucha, que es inútil seguir insistiendo, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Isaías lo dice claramente: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Santa Mónica oró por su hijo Agustín durante 17 años. 17 años, ¿te imaginas? Año tras año, viendo a su hijo hundirse más en el pecado, en la herejía, en el desorden, año tras año, orando, llorando, suplicando. Probablemente hubo momentos en que pensó que todo era inútil, que Agustín estaba perdido para siempre, que sus oraciones se perdían en el vacío, pero no abandonó. Y cuando Agustín finalmente se convirtió a los 33 años, no solo se convirtió radicalmente, totalmente, definitivamente. Se hizo sacerdote, obispo, doctor de la iglesia, escribió obras que todavía hoy iluminan a millones, fue un gigante de la fe. Y todo ese fruto estaba contenido en las lágrimas de su madre, como la encina está contenida en la bellota. Aquellos 17 años no fueron tiempo perdido. Fueron tiempo de preparación, de maduración, de acumulación de gracia, que finalmente se derramó como un torrente incontenible. Quizás tú llevas años orando y no ves cambios. Quizás la situación incluso ha empeorado. Quizás ya no sabes qué más hacer. Déjame decirte algo: Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no está jugando contigo ni probando cuánto puedes aguantar. Dios está trabajando de maneras que tú no puedes ver, preparando cosas que tú no puedes imaginar. Cada oración tuya es una semilla plantada, y las semillas necesitan tiempo bajo tierra, en la oscuridad, antes de brotar. El agricultor no desentierra la semilla cada día para ver si ya creció. Confía en el proceso y espera. Así tú. Confía y espera. Lo que no puedes ver está sucediendo. Lo que no puedes imaginar está preparándose. Y cuando llegue el momento de Dios, que no es tu momento, pero es el momento perfecto, verás la cosecha y entenderás que cada oración valió la pena. Hay un texto del profeta Habacuc que siempre me ha impactado. El profeta le reclama a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Clamaré a ti por la violencia sin que me salves. Y Dios le responde: escribe la visión, grábala en tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión espera su momento, se acerca a su cumplimiento y no fallará. Si parece que tarda, espérala, porque vendrá sin falta. Dios no promete que responderá inmediatamente, promete que responderá sin falta. La visión, el cumplimiento de tu oración, tiene un momento designado que no conoces, pero que está fijado en la sabiduría eterna de Dios. Tu trabajo es seguir orando, seguir confiando, seguir esperando. Y cuando llegue el cumplimiento será tan claro, tan pleno, tan hermoso, que toda la espera quedará justificada. Mientras tanto, aprende a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Esto es clave. No puedes vivir en angustia permanente mientras esperas la conversión de tu hijo. Eso te destruirá a ti y no ayudará a nadie. La paz no es resignación pasiva ni indiferencia. La paz es confiar en Dios tan profundamente que puedes